Gloria a Dios. Disculpen un poco el atraso. Creo que los ancianos no han orado tan fuerte como esta mañana. Una oración intensa para que llegara. Tuve un pequeño percance, pero bueno, gracias a Dios estoy aquí. Y como decía ahorita la hermana Laura, que cuando estaba ayer en el tren, que en la carne, y en la carne como seres humanos todos vivimos en este cuerpo que es carne y nos desesperamos, por las cosas que pasan y queremos que las cosas pasen rápido, inmediatamente, y a veces no pasan como queremos nosotros que sucedan las cosas. Y nos cuestionamos y nos preguntamos un montón de veces por qué, pero nosotros le damos gracias a Dios porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Si nosotros escogiéramos lo que es mejor según lo que nosotros vemos, meteríamos la pata, como decimos en mi país. Hay una película de Jim Carrey que es Evan Almighty, creo que se llama, que quería ser Dios por un día o por una hora, no sé, y llegaron tantas las peticiones de la gente que pide que le puso yes, 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 yes a todos los correos electrónicos que le llegaban y empezó a hacer un desorden. Y así somos nosotros cuando queremos que se hagan las cosas como nosotros queremos. Y nosotros, siendo pastores, líderes, cristianos, no cristianos, como sea, siempre vamos a cometer errores. Y grandes hombres de Dios que vemos en la Biblia, como vemos a Abraham, Isaac, Jacob, Noé, David, cometieron errores también. Pero tenemos un Dios tan grandioso que perdona nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores, porque todos cometemos errores. No hay ni uno solo que no haya cometido errores. Por cuanto todos pecamos, dice la Biblia, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por la gracia de uno solo, de nuestro Señor Jesucristo, podemos ser salvos nosotros. Qué grandioso tener un Dios al cual tú puedes llegar sin necesidad de tener que sacar una cita, sin necesidad de tener wifi, sin necesidad de tener dinero o no dinero, sino un Dios que tú le puedes decir, Señor, ayúdame, porque no puedo más. Y Él escucha el clamor de su pueblo. Hoy le he titulado a la prédica de hoy, David trae el arca. Aquel David que nosotros conocemos que mató a Goliat. Cuando hablamos de David, decimos el rey David, rey de Israel. Y tenemos esas virtudes de ese gran hombre de Dios. Pero no solamente era eso, sino que tenía sus errores. Cuando hablamos de David, decimos virtudes de David. Ungido por el profeta Samuel, mató a Goliat. Primer rey de Israel escogido por Dios, porque el primero fue Saúl, escogido por los hombres, porque el pueblo de Israel dijo, queremos tener un rey así como tiene las grandes naciones. Y a veces todos queremos así ser como las grandes naciones, pero no es como uno quiere, sino como Dios quiere. Y Samuel, hablando con Dios, Dios le dice, deja, el pueblo quiere rey, le vamos a dar rey. Pero después hubieron consecuencias con Saúl. Saúl era celoso. Saúl se puso, cuando el pueblo empezó a cantar, empezaron a cantar, a decir, Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. Decía, o sea que ahora lo único que le falta es el trono. Y sí, Dios lo puso en el trono a David. Y tuvo muchas virtudes David, muchas virtudes. Fue un hombre adorador, un rey de Israel, pero él entendía algo que nosotros tenemos que entender. Dice la Biblia que David era un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. No era un hombre perfecto, pero era un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Era esas personas que tú podías ver y decías, esa persona es noble, esa persona es humilde, esa persona es diferente a la gente del mundo. Y todos creo que conocemos en nuestros familiares, amigos, en el trabajo, en el estudio, una persona que marca una diferencia, que su nobleza sobrepasa al resto de personas, que lo ayudan hasta en el supermercado, alguien ve y uno puede ver esa nobleza en esa persona. Él era un hombre no perfecto, pero un hombre con un corazón conforme al de Dios. Y el corazón de Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y David tenía algo que él entendía. Él sabía dónde estaba Dios. He dicho de que la prédica se llama hoy David trae el arca. El domingo pasado predicaba acerca del arca. En el arca habían 3 elementos principales, que estaba la vara de Aarón, estaba el maná que Dios había traído del cielo y las tablas de las leyes, de los mandamientos. Y era un mandato que Dios le da a Moisés directamente y le dice, vas a hacer un arca mezclada con oro y con madera y lo vas a hacer de esta manera y lo van a llevar al tabernáculo, que es a la iglesia, a la casa de Dios. En ese lugar tiene que habitar el arca. Ahora, el domingo pasado hablábamos
de que el pueblo de Israel manda a traer el arca porque lo tenía como un amuleto. Como muchos tienen una Biblia como un amuleto. En nuestros países, en muchos años atrás, nuestros abuelos utilizaban, hasta la actualidad algunos, tener una Biblia abierta o una Biblia en la puerta de la casa. En Colombia utilizan mucho el Salmo 91, abierto. Yo me acuerdo, mi tía también tiene una Biblia abierta, una Biblia linda, grande, hermosa, pero no la han leído, pero la tienen ahí en la puerta. Que la única hoja que está amarillenta es el Salmo 23 que está ahí, pero el resto de hojas todavía están pegadas. Porque piensan de que esto tiene un poder, o una imagen tiene un poder. Y no es la imagen ni es el libro, este es un libro hecho por una imprenta. Lo que es poderoso es las palabras que están aquí adentro. Cuando anteriormente, antes de las redes sociales, existían las postales. Ya no se utilizan postales, creo. Pero anteriormente vendían postales 3 por 1,50 o algo. Y uno se iba a un país y compraba una postal y lo metía en un buzón y llegaba a uno la postal. Y mi mamá el otro día me da una postal, me dice, mira, esta postal te la dio tu abuelito. Porque eran esas épocas, mi abuelito no tenía Facebook, todavía no lo habían inventado. Pero me dio una postal y me pongo a leer y dice, esta postal era del lugar donde él había nacido, en el norte de Lima, de un puerto, y dice, este es el puerto de donde tus abuelos nacieron. Y claro, yo lo veo, no lo veo como una postal y la foto que lo compraron, sino que el mensaje que pusieron es un mensaje que me recuerda lo que él me decía. La Biblia es palabra de vida eterna. Lo que dice acá no es un libro de historia, sino que lo que dice son palabras para mí. Entonces uno entiende que tiene vida. El arca no es un amuleto. David entendía que en el arca lo único que era representaba lo que Jesucristo iba a venir a hacer por nosotros. La divinidad de Dios era de oro y de madera porque Él fue 100% Rey, Dios poderoso y 100% hombre. Entonces lo que hacía Él era un acto de obediencia. Sabía que Dios no habitaba en un arca, no habitaba en un libro. Él habita en los cielos, por eso escribió esos salmos. Dice que cuando David trae el arca a Jerusalén, se cree que se escribieron 11 salmos. De los 150 salmos, que no todos son escritos por David, se cree que 11 de los salmos fue en aquel evento tan grandioso que él trajo el arca, estaba en Israel, pero la trae a Jerusalén, porque David hizo que Jerusalén fuera la capital. Y tenía que estar en ese lugar, en Jerusalén, porque ahí eran 3 de las 7 fiestas solemnes de los judíos, se celebraba en ese lugar, y el arca tenía que estar ahí. Entonces lo que David entendía es que la presencia de Dios tiene que estar en la casa de Dios. De nada sirve venir a tener una iglesia nosotros los domingos, o los sábados, o los días que lo quieran celebrar, si Dios no está en la iglesia. Porque vendría a ser una celebración religiosa. De nada sirve venir nosotros porque aquí me siento bien en la iglesia. Porque me saludan, porque me dan un café, porque me sonríen. Porque si es así, mejor se va uno a un grupo social y lo tratan a uno bien. ¿Para qué viene uno a la iglesia? Viene porque quiere buscar de Dios. Viene porque sabe de que se habla de Dios. Viene para poder ver el reflejo de Dios a través de los hermanos, en un abrazo, en un saludo, en una palabra. Hay esperanza. La iglesia tiene que ser avivada. El pueblo de Israel, ellos tenían ese tabernáculo. Los judíos ahora tienen la sinagoga, los musulmanes la mezquita, y hay diferentes religiones que tienen un lugar y dicen que todos los caminos llegan a Roma, que todo lo llevan un mismo Dios. No, la Biblia no me enseña esto. La Biblia me enseña, y el mismo Corán habla de Jesucristo y menciona más el nombre de Jesús que el nombre de Mahoma. Porque solamente existe un Dios, no puede decir de que hay 2 padres, porque sería fuera de lo normal. Solo existe un Dios verdadero. Solo hay un Dios. Hay iglesias cristianas, y aunque me duela decirlo esto, donde aún la presencia de Dios no está, sino que se impone lo que el hombre quiere. Y es dejarlo a Dios afuera, y no se puede dejar Dios afuera. Dios tiene que estar aquí. David entendía que Dios tenía que estar en ese lugar. Tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y la otra cosa que tenía David, él sabía tocar el arpa. Era un adorador. Ustedes saben que cuando los demonios atormentaban a Saúl, llegaba David con su arpa y cantaba el poderoso de Israel.
cantaba el Salmo 23. El Señor, cada domingo ustedes tienen la bendición de escucharme cantar, es mi pastor. Y se ponía a cantar, ¿y qué pasaba? Los demonios que atormentaban a Saúl huían. ¿Por qué? Porque la adoración tiene un poder. La Biblia habla, se menciona solo en el libro de Hechos, el tabernáculo caído de David. Solamente hay un tabernáculo, el tabernáculo que Dios le da a Moisés. ¿Pero por qué se le conoce como el tabernáculo de David? El tabernáculo que se había acabado, el tabernáculo de David era para que la iglesia en la actualidad trajera a la actualidad dos cosas que David hizo cuando trajo el arca. Que la presencia de Dios habite siempre en la casa de Dios y la adoración continua. La adoración era 24 horas al día, 7 días a la semana, porque llamó al pueblo a decir, bueno, este grupo ministran 3 horas en la casa de Dios, ustedes son levitas, son de la tribu de Leví, los cuales son sacerdotes y tienen que estar en el templo todos los días, después ustedes otras 3 horas, después ustedes 3 horas, y así vamos a llenar el reloj las 24 horas, que haya alabanza continua. Nuestra alabanza, nuestra adoración, no va más allá de solamente cantarle, sino que nuestra adoración es nuestra vida. Que todo lo que respira alaba a Jehová, dice el Salmo 150. Que aun cuando estamos durmiendo, adoremos a Dios. Para adorar a Dios no tienes que estar en una iglesia. Tú puedes manejar el carro y escuchar adoración. Tú puedes planchar, aunque no le gusten planchar. Algunas mujeres por ahí que sí les gusta planchar, pero y a otras no les gusta cocinar, a otras no les gusta limpiar. Hay cosas que le gustan, y están planchando, cocinando y ponen su música y están contentos, gozosos. ¿Por qué? Porque su vida es una adoración. Le dicen una noticia, así un problema, algo, y dice, tranquilo, no te preocupes, todo va a estar bien. Porque está confiado en Dios de que todo tiene control. A David lo quiso matar Saúl, lo perseguían. Hasta Saúl, cuando él estaba, David, comiendo con ¿cómo se llamaba el hijo de Saúl? Jonathan, gracias. Con Jonathan, era una amistad tan cercana que hasta le decía, tu papá me quiere matar. No creo que te quiera matar. Se sientan a comer y Saúl agarra la lanza y la tira contra la pared. Y no estaba apuntando a la pared, estaba apuntando a la cabeza de David. Es como Pedro cuando le saca la oreja. Dicen, ¿tú crees que Pedro le iba a dar a la oreja? Si le quiere dar la oreja, le da la cabeza. Pero como no tenía puntería, le quiso dar con la espada en la cabeza y le sacó la oreja. Por eso, porque lo quería matar. Pero hay que estar siempre en esa adoración constante. 2 puntos que voy a tocar el día de hoy, que es acerca del arca. Saber que Dios está en la casa, y el segundo, la adoración. El arca, vimos nosotros lo que les comenté al comienzo del domingo pasado, que el pueblo de Israel traía el arca como una superstición. Si el arca está aquí, entonces no va a haber problemas. Si tengo una Biblia en la casa, no va a haber problemas. No, el problema no, si tienes o no tienes Biblia, nosotros tenemos hasta como 4 o 5 Biblias en las casas, creo yo. Anteriormente era así. Diferentes traducciones, Biblia de estudio, Biblia tamaño bolsillo, Biblia con letra grande, Biblia con las letras de Cristo en rojo, de todas las Biblias. Hacemos un estudio bíblico y sacamos todas las Biblias que están ahí. Si no, vayan a la casa de mi mamá, hay Biblia de todo, para toda ocasión, hasta Biblia para niños. ¿Sí? De todo. En mi casa también hay Biblia para todo. ¿Sí? Pero de nada sirve tenerla si no la leemos. Pero cuando conocemos el autor de este libro, entonces podemos estar seguros nosotros, podemos estar tranquilos. Entonces David sabía que Dios no habitaba en un arca, sino que lo que tipificaba era la presencia de Dios y tenía que estar presente en ese lugar. Si me acompaña el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, está en el Antiguo Testamento. Ahí los que estudiaron panorama bíblico, ¿qué libro es? ¿Qué número? Fíjense, Josué, ¿se acuerdan qué número es? El 9º, 10º, ¿se acuerdan? Segunda de Samuel, 10º. Ok, Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 1 a 2. Tarea para la casa, lean todo el capítulo, pero hoy solamente voy a leer unos 5 versículos. Dice la palabra de Dios. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000,
Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Lo que más me llama la atención aquí es que reunió a todos los escogidos de Dios, 30,000 personas. Y una de las cosas que hace David para traer el arca, lo primero que hace, reúne a los escogidos. Y ustedes que están acá, los que conocen a Jesucristo, los que le han entregado su corazón a Jesucristo, los que han dicho, Señor, entre en mi corazón y que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, aquellos son las personas, nosotros los que tenemos que entender, reunirnos, estar en oración, estar unánimes en un mismo espíritu, porque eso fue lo que David le dijo al pueblo de Israel, reunió y los llamó a buscar el rostro de Dios, llamarlos a tenerlos juntos. Y lo segundo que habla, le envían a que traigan el arca de Dios. O sea, nos reunimos nosotros con un propósito a que la presencia de Dios se haga en este lugar. Si reúne a las personas, como cuando tú vas a hacer una fiesta, tú reúnes a todos y dices, bueno, ¿qué vamos a cocinar? ¿Cómo vamos a decorar este lugar? Se ponen de acuerdo cómo van a hacer las cosas. No cada uno por su lado, todos de acuerdo. No pues decir, no, que yo quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. No, se hace como Dios quiere que se hagan las cosas. Los reúne y le dice, las cosas de Dios son a esta manera, la manera de Dios, no a la manera de nosotros. Porque muchos nos dicen, yo lo hago, pero a mi manera. Cuando uno predica el evangelio, uno dice, yo creo a Dios, en Dios, pero a mi manera. Pues no es a nuestra manera. Porque si ya Jesucristo es el Señor de nuestra vida, no es a nuestra manera, es a la manera como Dios quiere que lo adoremos. No podemos nosotros adorar un amuleto y decir, es que esta es mi manera de adorar. Pues es contrario a lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña directamente cómo se adora a Dios, cómo buscamos el rostro de Dios, cómo oro, leyendo la Biblia. Cuando lees la Biblia, tú puedes entender y cómo orar y cómo acercarte a Dios. Cuando tú ves algo que está escrito en la Biblia, tú te puedes apoderar de ese versículo. Es fortaleza, es palabra de esperanza. Cuando dices, amén. Cuando te dice, yo soy tu pastor y nada te faltará, ¿por qué nos preocupamos? En la carne nos vamos a preocupar, claro que sí, pero nuestra confianza está en el Señor. No le digo, es empezando desde mi cabeza como pastor, empezando de verdad, todo ser humano, mientras habitemos en este estuche, en este cuerpo, siempre va a haber una enemistad en las cosas de la carne con las cosas del espíritu, que eso es lo que dice Gálatas. Hay un pleito, una pelea. Domingo a la mañana, la carne dice, sigue durmiendo. El espíritu dice, día de la iglesia. El espíritu dice, lee la Biblia. La carne dice, Instagram. Hay una lucha constante que no nos va a permitir. No nos quiere dejar. Es una lucha que uno dice, me hice cristiano y se me quitaron esos placeres. Mentira. José estuvo con la mujer de Potifar y dijo, wow. Porque dice que la mujer de Potifar tenía parte de la ropa de José. Pero José en el espíritu se dio cuenta, dijo, uy, me voy corriendo, y se fue corriendo. David también. David vio a la mujer de Urías cuando él estaba en la azotea. ¿Qué hacía en la azotea el rey? Es que había una buena vista en la azotea. Pero en vez de mirar el paisaje, él estaba mirando a la mujer que se estaba duchando allá afuera, abajo. Y no se duchaba con ropa de baño. Y estaba que la miraba y la codiciaba hasta que no paró. Y ustedes saben las consecuencias de lo que le pasó a David. Y es así, hay una enemistad entre las cosas de la carne y las cosas del espíritu. Uno se convierte a Cristo, pero las hormonas, la carne no se convierte. Es una lucha constante. Lo único que nos puede ayudar a nosotros es fortalecernos con la Biblia. Porque la Biblia te va a dar paz. Testimonio en mi vida, ha habido momentos donde he estado molesto, como todos nos molestamos, en algún momento nos enojamos por algo, y estoy en mi auto respirando profundo, porque cuando uno se enoja como que respira más profundo, y digo, no quiero leer la Biblia porque sé que me va a dar paz y esto, no sé, quiero solución. Digo, voy a leer, me pongo a leer, y me quedo tan emocionado
que después de que termino de leer la Biblia dije, qué tonto que fui. En comienzo quizás le sacaba la cabeza a alguien, pero Dios me trajo paz. O pone uno adoración y se pone a cantar y a veces uno no sabe por qué y se pone a llorar y Dios lo empieza a ministrar y lo empieza a sanar a uno. Y después que termina la adoración, no quiere ni hablar, solo quiere escuchar esa voz de Dios, esa paz y dice, ahora sí. Es porque es llenarse uno de Dios, es llenarse de Dios. En el versículo 3 de Segunda de Samuel, ahora ya hemos visto que David llama a los escogidos, manda a traer el arca, y en el versículo 3 de Segunda de Samuel dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y esto es poderoso, porque manda que pongan el arca sobre un carro, una carroza, no era un Mercedes-Benz, sobre una carroza para que fuera llevado. Número 1, el problema aquí era de que Dios había dado unas órdenes específicas cómo se lleva la presencia de Dios a la casa de Dios. Pero David no siguió las órdenes que Dios le había dado a Moisés, solamente los levitas de la tribu de Leví podían llevarlo. En el arca, ese cofre que había, tenía unas argollas, 4 argollas de oro, y por en medio pasaban 2 lanzas, y lo cargaban sobre los hombros y lo llevaban así. Ese era el medio de transporte, no en un carro. Y a veces nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, entre comillas, a nuestra manera, y no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Por eso es necesario que todos nosotros como hijos de Dios estemos en constante oración para poder tener dirección y guía en lo que vamos a hacer. Si no tienes paz en hacer algo, no lo hagas hasta que no ores y tengas paz. Es difícil cuando tú tienes que cambiar de trabajo y estás en un área de comodidad, un área segura, pero sientes de que alguien llega y te ofrece un trabajo, mejor pago, menos horario, pero acá estoy seguro, ya me conozco al jefe, ya estoy bien. Entonces, ¿cómo puedo tomar yo ese trabajo, esa oferta? Hay una enemistad entre la carne y el espíritu. En el espíritu Dios te dice, tú me estás orando por algo mejor, yo te lo estoy dando. La carne te dice, acá estás seguro, mejor vale lo seguro que lo por conocer. Por el otro lado, te mueves en fe. ¿Cómo hago? Ora. Y cuando tú oras, Dios te confirma. Yo trabajé muchos años, todo trabajo es honroso lo que uno haga. Y limpiaba alfombras. Y no tengo ningún problema con limpiar alfombras o lo que hacía. A veces hasta limpiaba cosas horribles en el centro de Londres, afuera de las discotecas, con mi balde de agua cargando y echándole desinfectante, con mis cosas, y no me avergüenzo, no tenía ningún problema. Pero sentía que mi capacidad para poder ser supervisor o crecer podía ir a un nivel mayor. Alex está sentado ahí atrás al fondo, Alex Trujillo, porque tenemos a Alex primero y Alex segundo aquí, y me dijo, me llamó por teléfono para un trabajo. El trabajo pagaban menos, pero había una oportunidad de poder crecer. Hablé con los jefes de mi trabajo y les dije, tengo una oportunidad. Y dicen, no sabes a dónde te vas, acá estás seguro, pero me venían diciendo eso hace muchos años y no progresaba. Y tomé un paso de fe después de orar, porque otro día les cuento el testimonio, porque con Alex fue 2 veces que me llamó la primera vez, dije que no porque tuve miedo. Pero la segunda, saliendo de oración, diciendo, Señor, dame un trabajo, y sentía que Dios me decía, yo te di un trabajo. Y llego a mi casa y me llama justo Alex y me ofrece otra vez el trabajo, y dije, esta vez lo acepto. Pero por dentro había un miedo de aceptar ese trabajo, porque acá estoy seguro y me conocen. Acá no me van a despedir. En el otro tengo que trazar 3 meses de prueba o 6 meses y a ver si paso. Pero tú tienes que creer quién eres tú en Cristo Jesús. Si tú eres honesto, si sabes que tienes las capacidades, con tal que no se te suba el ego ni el orgullo, sino que tú sabes quién eres en Cristo Jesús, Dios te va a bendecir y abrirá ventanas. Cuando tú eres bendición, la gente no quiere que te vayas del trabajo. No quieren que te vayas porque saben que eres bueno. Desafortunadamente no somos reconocidos como quisiéramos ser reconocidos muchas veces, a no ser que tú pases tu carta de renuncia y ahí sí, no te vayas. ¿Cuánto te ofrecen? Y te ofrecen el mismo salario. ¿Por qué no lo ofrecieron antes? Porque no aprecian. Pero no importa, porque tu bendición viene de arriba y Él es el que abrirá las puertas cuando se tienen que abrir. Me acuerdo que iba manejando la camioneta
Y cuando voy manejando la camioneta, siento una voz de Dios. Ya había aceptado el trabajo, como diciéndome, yo te dije que te iba a bendecir aquí. Y estuve tranquilo, estuve paz, pero ya había dado el paso de fe. Cuando tú das esos pasos de fe, ahora puedes entender. Seguro que muchos de nosotros, cuando recién llegamos a Inglaterra, muchos sin familiares, sin hablar el idioma, sin tener los documentos, y seguro pasó por la cabeza de muchos, ¿qué hago en Inglaterra? ¿Será que tomé la decisión correcta? ¿Qué hago en Inglaterra? Quizás la primera semana fueron de lágrimas, de melancolía, nostalgia, la comida, el frío, depresión, la familia, los amigos, los vecinos. Dejaste todo, pero ahora no nos queremos ni regresar, solo de vacaciones. Y decimos, me regreso sí a vivir, ya no, como que ya uno ama su país, pero ya no llega a lo mismo. Hay gente que se va 2, 3 años, que se despidieron, hicieron fiesta acá, con todo, rompieron cohetes por todos lados, y ya están de vuelta aquí en Inglaterra. Porque ya la vida de uno ya circula de una manera diferente, ya con los años. Pero en el momento yo no entendía. Yo vine a los 15 años y también pensaba a veces mis amigos del barrio. Yo era como el CCTV cámara de la actualidad, porque mi mamá vivía en un cuarto piso y yo paraba en el balcón mirando todo. Y cuando llegaba mi mamá le daba un update de todo lo que pasaba en ese barrio, porque veía todo. La infidelidad que había del vecino que salía cuando se iba a trabajar y se iba a la otra casa, y veía todo. Porque como no hablaba inglés, no tenía trabajo, no tenía estudio, me paraba ahí a mirar. Eso es todo lo que hacía. Y eso es lo que pasaba. Pero entonces, una de las cosas que tenemos que entender aquí nosotros es la presencia de Dios se hace como Dios quiere que sea, no como tú quieres, como Dios quiere que las cosas se hagan. No es a la manera. David mandó a traerlo en un carro. Las órdenes eran solo los levitas. Y nos podemos preguntar por qué el domingo pasado, cuando leíamos en la prédica, los filisteos mandaron el arca de Dios en un carro. ¿Y por qué Dios no los fulminó? Sí, hubieron tumores y problemas que pasaron en los pueblos, en las 5 ciudades fortificadas de los filisteos, sí. Pero, ¿por qué les permitió? Porque hay una cosa, cuando tú no conoces, tú no eres juzgado por la ley. Pero el otro problema al decir esto, entonces mejor no conozco de la palabra de Dios para no ser juzgado por la ley. Pero los filisteos sabían el Dios que tenía Israel. Entonces, cuando tú eres muy relajado y dices, entonces mejor no leo la Biblia para no ser juzgado por esto. Seremos juzgados por no leer la Biblia sabiendo que acá hay palabras de vida eterna. Entonces mejor la leo. Pero entonces cuando tú la lees y no haces lo que dice que está ahí, se mete otro problema. Pero la ventaja es que cuando tú haces lo que está acá, con tus fuerzas vas a volver a caer al mismo problema. Pero cuando dejas que Dios obre en ti, entonces te fortalece en todas las áreas. Esa es la diferencia. No hay escapatoria. El día del juicio vendrá. Hebreos 9:27 dice, después de la vida viene la muerte y seremos juzgados. Estaremos ante un tribunal de Dios. Y ahí daremos cuenta. Es que yo no sabía. ¿Cómo que no sabías? ¿No lo escuchaste en la prédica? ¿No leíste la Biblia? ¿No sabes que la Biblia se llama Holy Bible? ¿Biblia Santa? ¿No has escuchado? ¿No te dieron un folleto? ¿No viste por ahí? ¿Cuántas veces quise yo revelarte? Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Pero tú no quisiste. Si lloraba Jesús, ¿cuántas veces no quise amarte, bendecirte, cuidarte, protegerte? El Señor Jesús también lloró. Cuando se enteró que Lázaro había muerto, lloró. Él no le gusta, a Dios no le gusta que nosotros estemos en tristeza. Yo cuando veo que mi hijo está, que por alguna preocupación, algo, yo también sufro por ellos. Mis hijas están grandes y también. Yo tengo 48 años y mi mamá, soy el bebé de mi mamá. Y mi mamá dice, ay hijito, cuídate, te escucho que estás como resfriado. Tú, no mami, estoy bien, me acabo de atorar. Y se preocupa. Pero ahora cuando uno es padre, uno entiende. Es ahí donde uno entiende. Entonces no hay escapatoria. La presencia de Dios es a la manera de Dios y no a la manera de los hombres. Ocurre algo extraño con el arca de Dios. Había un tal Usa, y no voy a hablar mucho de él, pero él quiso ayudar al arca.
y murió. Porque no es a la manera como uno tiene que hacer las cosas, sino la manera como Dios quiere. Ellos sabían que ellos no podían llevar el arca en un carro. No podemos hacer eso nosotros. Él murió. David, al enterarse de esto, dice, no me traigan el arca, paren, algo está ocurriendo, algo estoy haciendo mal. Dejen el arca en un lugar, en la casa más cercana de donde ha ocurrido este evento. ¿Y qué hace? Lo dejan en la casa de un Obed-Edom. Y en la casa de esa persona se quedó ahí porque David dijo, no, vamos a ver qué estamos haciendo mal. Y cuando lo deja en ese lugar, dice que la casa de ese varón prosperó. 3 meses estuvo ahí y la casa prosperó. Y le llegaron las noticias a David, le dice, donde quedó el arca, en la casa de Obed-Edom, fue bendecido de una manera sobrenatural. Ha habido sanidad, ha habido prosperidad, todo lo que no tenía de ganado, ahora empieza todo a fructificarse, ha habido bendición. Porque él sí había entendido de que la presencia de Dios trae bendición. Cuando nosotros somos el envase, cuando la presencia de Dios se manifiesta dentro de nosotros, las cosas antes de pedirle a Dios, las cosas vienen automáticamente, las cosas se empiezan a dar. En los trabajos, iglesia, cuando uno llega a una compañía en el donde tú trabajes, prospera la empresa por causa de nosotros mismos, que es Dios en nosotros. Y no digo esto para vanagloria de nosotros, sino que es la realidad. Entras a un lugar, a un restaurante, un lugar, y de repente está vacío y de repente se empieza a llenar, porque trae bendición. Angélica me cuenta en su trabajo a veces que ni entiende ella cómo pasa y se empiezan a vender muchas cosas, porque las bendiciones empiezan a fluir, pero a veces nosotros no nos estamos dando cuenta de esa bendición. Donde nosotros trabajamos, donde nosotros vamos, hay bendición. Y cuando estás en tu casa hay bendición. El pueblo de Israel, los judíos, ellos viven bajo el pacto de Abraham. Para ellos nosotros somos gentiles. Pero el pueblo de Israel, Richard Branson es judío, dueño de la Virgin. Steven Spielberg es judío y muchos judíos, actores, gente famosa. Y son prosperados ellos porque ellos han creído que el pueblo de ellos es un pueblo escogido por Dios y viven bajo el pacto abrámico, que serás bendición. Pero nosotros vivimos bajo un pacto superior, el pacto de Jesucristo. Lo que pasa es que no nos la creemos nosotros. No lo digo para vanagloria, sino para que glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesús. Cuando nos dicen a nosotros, qué bien que esto está ocurriendo, tú puedes decir gracias a Dios. Cuando te dicen gracias por la comida, gracias a Dios. Cuando te vas a dormir, dices gracias Señor por el día que me diste hoy. Cuando te despiertas, así sea una oración de 5 segundos, pero dale la gloria y dices gracias Señor por esta mañana. Cuando vas al trabajo, dale gracias a Dios porque otros no tienen trabajo. No te quejes, este trabajo. Esta aspiradora, paga y la patean a la aspiradora. Pobrecita Henry. Dale gracias a Dios que tiene esa aspiradora. Unos hemos tenido que aspirar con trapeador o a recoger con la mano. Dale gracias a Dios. El manager que no viene y cambia la aspiradora, dale gracias a Dios. Todo ocurre por algo. Todas las cosas ocurren por algo, iglesia. Somos bendición. David se entera de que hay bendición en la casa de Obed-Edom y manda traer ahora el arca. Pero ocurre algo impresionante. Y me voy a pasar al segundo punto, que es la adoración. Según de Samuel 6, verso 5. Y dice, y David y toda la casa de Israel, o sea, las 30,000 personas, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. O sea, con todo. Le adoraban a Dios con todo. Por eso también ahora me paso de la presencia de Dios a la adoración a Dios. Que dice, no es que yo adoro a Dios a mi manera. Y están así. Si adoras a Dios a tu manera, es como que tú te vayas a una discoteca y dices, no, es que yo bailo los merengues así. Hasta el más serio, uno dice a esas personas que son serias y lo ve y dice, ve cómo se mueve.
Pensaba que era así como que caminaba como soldadito y tenía swing. Pero cuando llega a la iglesia y conoces de Dios, ¿por qué te avergüenzas de aplaudir? ¿Por qué te avergüenzas de decir gloria a Dios en una alabanza? Les decía el domingo pasado, en la generación de la iglesia de los 90, las señoras se sacaban esos tacos y los ponían de puros zapatos en un costado y salían al medio y danzaban y se glorificaban el nombre del Señor. Gente que se postraba y estaba orando desde que llegaban a la iglesia. Ahora llega la gente a la iglesia directo a tomar café. En vez de llegar a decir gracias Señor porque está ahí un lugar aquí. En la casa hay suficiente café para tomar. Iglesia que hace frío, dice. Mayor razón para dar remolinear aquí. Entonces, pero iglesia, entendamos, no está malo tomar café. A lo que yo voy es adoremos a Dios con jubileo, con alegría, con gozo. Es difícil para Giovanni. Yo le doy gracias a Dios por Giovanni porque Giovanni no tiene vergüenza, la verdad. Porque él es valiente. Aunque tenga, no lo demuestra. Porque él se para acá y yo lo sé porque me paro acá delante. Así la iglesia esté apagada. Así que tú quieras alabar con todo y te gustaría que hubieran 500 personas y solo hay 3. Y tú dices, alabamos y con gritos de júbilo y te pones acá y danzas y vemos el gozo de Dios, la alegría. Carlos, cuando tocan acá todos veo que hay gozo. Es difícil pararse acá al frente y poder estar con ese gozo. Pero sabe uno que uno lo hace para el Señor, no para nosotros mismos. Y es ahí donde el nombre de Dios se glorifica. Porque en lo poco somos fieles, en lo mucho Dios nos pondrá. Si ahorita siendo 15, 20 personas en la iglesia, cuando la iglesia se llene y tengamos nuestro templo propio y hayan 500 personas, ya practicaste en el secreto lo que Dios va a hacer en público. Esa es una diferencia. Cuando te paras al frente del espejo y te pones a predicar, cuando te estás duchando y eres el mejor cantante del universo y empiezas a cantar y te escuchas bien bonita tu canción, tu voz es melódica, aunque no lo sea, tú lo escuchas bien. Cuando viene el momento de que eres puesto en el público, ahí lo que fue en secreto, Dios te lo dará en público. Ustedes no saben las veces que yo he predicado en la M1, la M1, la M6, la M, todas las M's que existen en Inglaterra, de esas carreteras que me he venido manejando en las madrugadas, he venido predicando y predicando y predicando y predicando sin haber un ser pastor, sino que hablaba y como a mí me gusta hablar, imagínense, eso se me hacía largo, hablaba y predicaba. Una vez me encontré con un pastor que era medio loco y se nos dañó el auto. Y bajó y me dijo, ¿qué ves? Digo, árboles, porque eran árboles. Imagínate que son personas. Entonces mi mente empezó a ilustrar que eran personas. Predícales, me dijo. Y este pastor se puso loco en la carretera. Predícales, háblales, son almas. Y me puse a predicar como loco también. Y él me miraba, amén, amén, aleluya, decía él. El apóstol Abraham Caballero, ustedes lo conocen. Es así. Y él es así. El apóstol Abraham Caballero se encerraba en su cuarto y decía, Dios lo bendiga, queridos hermanos que están escuchando la palabra de Dios. Y la esposa dice que le tocaba la puerta para llamarlo para la comida. Y se abría la puerta y decía, estoy en vivo en la radio. Y no estaba en vivo, estaba predicando en secreto. Cuando Dios lo llama y predica por primera vez, dice, pastor, usted predicó como si hubiera predicado toda la vida. Claro, y había practicado en secreto, sino que ahora es recompensado en público. No te avergüences, así no haya nadie en la iglesia. Cash Luna empezó el ministerio en Ecuador. Y dice que cuando él llegó a empezar el ministerio, sacó un hombre con guitarra y le dijo, vamos a predicar el evangelio. Amén, vamos, dijo. Tú vas a tocar la guitarra y vas a adorar y de ahí yo predico. Perfecto. Dice que se paró y tocó la guitarra este señor y nadie se paró a escuchar. Y cantó. Y Cash Luna le dijo, bueno, nadie vino, nos vamos. Le dijo, yo ya canté, no hubo nadie, ahora te toca a ti predicar. Y se puso a predicar, no había nadie. Pero es ahí en esos secretos donde Dios levanta. David era pastor de ovejas, en secreto pastoreaba las ovejas y Dios lo levantó. En el versículo 13 de lo que estamos leyendo, 2 Samuel, capítulo 6, verso 13, miren lo que hace David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. De recién estaban sacando el arca ahora, y lo primero que hace es paren, un sacrificio.
porque él sabía, la presencia de Dios está llegando a casa. No estaba contando testimonio de lo que había pasado, sino que él sabía que la bendición les viene a mi casa. ¿Qué es lo primero que hace? Empieza a hacer un sacrificio, empieza a alabar, empieza a regocijarse. Por eso tú estás esperando algo que venga para tu casa, para tu vida, para tu familia. Dale gracias a Dios. Así las cosas tú no las veas, todavía no ha llegado la bendición a tu casa, pero dale gracias a Dios de antemano. David tenía un corazón conforme al de Dios y empezaba a adorarle. El versículo 14 y 15, y con esto concluyo, dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. ¿Sabe lo que es danzar con toda su fuerza? ¿Alguna vez ustedes han ido a la discoteca y han bailado? ¿No han bailado? Ustedes quizás no me entiendan. Han puesto esa salsa poderosa. Mataron al negro Bembón. Y todo empieza eso, porque empieza todo eso, los timbales y todo, y sacan los pasitos guardados, los pasitos secretos. Y empiezan a sudar y dan vueltas para la derecha y la izquierda, se dan vueltas, giran con toda su fuerza. Y llega uno a la iglesia, el arca de Dios viene a la casa de Dios, mi bendición viene. ¿Y yo cómo estoy? Dice David, ¿qué hace? David dice que se sacó las vestiduras y se puso a danzar con toda su fuerza. Mical, la hija de Saúl, la cual se la habían dado, y siendo la hija del reino, era una hija fea. Y aparte de ser la esposa de David, le habían dicho, el que mata a Goliat se lleva a mi hija y es libre de impuestos. Imagínense, David se sacó la lotería con Mical. Era un bombón Mical. Pero ¿qué pasa con Mical? Mical le dice, mi amado, mi rey, ¿cómo se te ocurre esa bajeza tuya? Te has desnudado. Pero había gran júbilo que él no le importó el saco Armani que tenía. Se lo sacó y empezó a dar vueltas. Empezó a danzar con toda su fuerza. Por eso de ahora en adelante en la iglesia, cuando tú vengas a alabarle, alábale como David, porque David tenía un corazón conforme al de Dios. Así la gente de alrededor se avergüence. Créeme, y te lo digo de testimonio. Se los he dicho varias veces, cuando yo llevé unos amigos pandilleros a la iglesia, me dio vergüenza remolinear. Cuando empezaron, hay muchas formas de... Y dije, ay Dios mío, va a empezar esa alabanza remolineando, todos los hermanos van a empezar a dar vueltas. Yo soy el que siempre da vueltas en la iglesia y están estos pandilleros que están acá alrededor mío, que estaban todos así, con sus gorritos y todo. Ay, y cerré mis ojos, dije, si se avergüenza, yo no me voy a avergonzar de ti. Yo voy a danzar delante de ti. Así me digan que este es un fanático, un loco. Créanme, hermanos, y se los he dicho varias veces, empecé a girar y dar vueltas. Cuando abrí mis ojos, encontré a esos muchachos llorando de rodillas y todo. A uno de ellos nunca me voy a olvidar. 17 años tenía este muchacho. Lo habían botado de su casa a los 15 años. Un colombiano, de rodillas y con los brazos así. Y después le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, lo vi a Jesús parado al frente mío y me agarraba mi cabeza. Yo me di cuenta que dije, si me avergüenzo de Dios en lo poco, tendré que estar yo delante del tribunal de Dios y no te avergüences. Si traes un invitado, danza como siempre lo haces. Si eres de los que grita como Daniel, ¡Gloria a Dios! Y trae un invitado, sigue diciendo gloria a Dios. Quizás por ese gloria a Dios se convierte. Un amigo que ahora es pastor, un europeo, ¿saben cómo se convirtió? Con un Dios te bendiga. Eso fue todo. A veces podemos preparar un sermón, preparar un montón de cosas, pensando que por tu preparación se convierte la persona. La persona se puede convertir por una mirada, por un abrazo, por un nombre que sobre todo nombre, escuchar el nombre de Jesús, por un sueño, por algo que vio. Eso es lo que más impacta. Más que una prédica, impacta el trato que nosotros nos damos. Uno llega a una iglesia y uno piensa a veces que fue por la prédica, fue por la alabanza, la oración. Fue el trato. En ese lugar hay amor. Eso es lo que marca y eso es lo que una persona quiere tener siempre. Y dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Toda la casa de Israel. O sea que
el David quitarse la ropa y empezar a danzar contagió al resto de gente. Una persona avivada aviva al resto. En mi país, los colombianos en las fiestas ponen música, todo, hasta el himno nacional lo bailan. Todo lo bailan. En mi país todavía no, cuando salen normalmente las mujeres son más bailarinas que los hombres. Es bien raro por ahí que salga siempre están viendo quién es el primero que sale a bailar. Los colombianos no en ese sentido sí son más bailarines, pero están esperando que salga uno y de ahí salen todos a bailar. Están esperando siempre ese primero que salga. ¿Sí? Y así, David fue el primero en salir, mostrando, siendo rey, y danzó con gran júbilo, y el resto hizo lo mismo. Sacaron las trompetas, salterio, danza, címbalos, trompeta, todo lo máximo. Sacaron la casa por la ventana, como decimos nosotros. Hubo una gran fiesta. Con esto yo concluyo y le pido a la iglesia que nos pongamos de pie y vamos a ver una cosa que pasó con Mical. Mical, después de reírse y burlarse de la esposa de David, David le responde y le dice que aún por mi Dios, aún por él, yo me haré más vil. Aún por Dios, yo me haré más vil. O sea, no me importa lo que ustedes quieran decir, yo me gozo delante de la presencia del Señor. No te avergüences de Dios, iglesia. Donde tú vayas, sé luz. Dios nos llamó a nosotros a ser luz. 2 puntos para memorizarnos el día de hoy. La presencia de Dios es a la manera de Dios, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar y dale gracias a Dios. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias porque tú eres el Eterno, el Rey de Gloria. Señor Jesús, ponemos la iglesia y cada uno de nosotros aquí presentes delante de tu presencia. Tú conoces nuestras necesidades, nuestro dolor, angustia. Tú conoces todo y nada puede ser oculto delante de tu presencia. Pero oramos porque necesitamos más de ti. Oramos para que cada persona, Señor, que ha escuchado el mensaje el día de hoy, Señor, pueda entender, Señor, de que tú eres el Eterno, Señor, que tú habitas en la alabanza de tu pueblo, Señor, que tú eres el poderoso de Israel. Grandioso y alabado sea tu nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Tenemos, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Mientras